El periodismo en estos tiempos convierte los acontecimientos en bienes de consumo, por lo tanto tienen un atractivo muy efímero, duran algunas horas. Ciertos acontecimientos imponen la obligación de mantenerlos en el centro de la reflexión y del análisis. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en las urnas del Brasil. Lo que ha ocurrido en las urnas del Brasil no es algo que competa ya solamente a Brasil, trasciende la frontera del gigante sudamericano, nos involucra a todos, por lo tanto estamos frente a un fenómeno que impone la obligación casi de analizarlo, de decodificarlo, ¿no?, de desentrañarlo. ¿Por qué? ¿Por qué uso el término fenómeno? Porque se trata de un formato de liderazgo, el que encarna Jair Bolsonaro, este líder de la ultraderecha que ganó con una diferencia muy importante, casi abrumadora, a sus rivales en la elección, en la primera vuelta. Todavía falta la segunda vuelta y para mí el final todavía está abierto. No obstante, es indudable que el protagonista hasta aquí de este proceso electoral se llama Jair Mesías Bolsonaro. Y hay que entender cómo puede ocurrir que un hombre de tales características, acompañado en la fórmula por un tipo de la calaña del general Hamilton Murao, pueden haber logrado semejante nivel de apoyo popular. Es importante porque estamos frente a uno de los rasgos de este tiempo. No es la primera vez que el mundo ve la extraña escena del suicidio de las democracias. La primera mitad del siglo XX tuvo en escenarios claves del mundo occidental como Alemania e Italia la escena del suicidio de las democracias, con la República de Weimar sometiéndose al engendro que surgía, que fue Adolf Hitler, o Mussolini en Italia. En ambos casos no llegaron al poder mediante golpes de Estado, sino que llegaron al poder a través de la elección de las masas y logrando movilizar a las masas. Aquellos líderes fascistas modelo siglo XX se caracterizaban por la desmesura y el histrionismo grandilocuente, pero digamos que eran más sofisticados en su discurso. Tenían un discurso en el que manipulaban arteramente la realidad actual y el pasado histórico, pero tenían cierta astucia y hasta diría cierto nivel para hacer de prestidigitadores falaces de la historia y del presente. Ahora se trata de personajes bufonescos. Bolsonaro es un personaje grotesco, es un hombre de un discurso tremendamente superficial, un hombre que ni siquiera tiene la capacidad de camuflar mínimamente esa prédica de violencia que tiene desde un principio. Y creo que ni le interesa camuflarlo, porque un rasgo de este tiempo, el de los líderes fascistas, grotescos y bufonescos, uno de los rasgos es que precisamente esa característica, la mediocridad, la vulgaridad, la negligencia, los potencia, los fortalece, no los debilita. En situaciones normales, un liderazgo mediocre, vulgar, que predica la violencia, la discriminación, que exalta el racismo, por ejemplo, o la xenofobia o la homofobia, está condenado a la derrota en situaciones normales. Pero el mundo atraviesa por una situación que no es normal. Entonces, para explicar cómo un hombre que ha hecho apología de torturadores, que ha hecho la exaltación de la violación sistemática de los derechos humanos,
que ha exaltado y valorado positivamente crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo hace un tipo de esas características para sacar semejante cantidad de votos? Bueno, la explicación está en razones globales y en razones locales, puramente brasileñas. Las razones globales son varias, pero fundamentalmente son dos, a las que yo dedico la parte sustancial de mi último libro, ese libro llamado Abadón. Ahí describo una etapa de la globalización que tiene características tales que genera un hombre hundido en la incertidumbre y en el temor, porque es un hombre que no puede dilucidar su futuro, incluso su futuro inmediato, su futuro más cercano. Esto explica que personajes de los rasgos de Donald Trump hayan podido llegar a la Casa Blanca, o que un criminal confeso como Rodrigo Duterte haya podido convertirse en presidente de una potencia asiática como es Filipinas, o que un personaje de la talla de Matteo Salvini desde el Ministerio del Interior sea el dueño del poder en Italia. Yo estuve en Canadá en estos días y en Quebec, en la provincia francófona de Quebec, estuve durante un proceso electoral en el cual los partidos tradicionales, los socialdemócratas del Partido Liberal, de Pierre Trudeau y de su hijo, quien hoy gobierna, Justin Trudeau, y los conservadores, además de otros partidos ya tradicionales, como el Partido Quebecois, ¿no?, el de los separatistas, fueron barridos de las urnas por un liderazgo xenófobo, el Avenir Québec o Quebec Futuro. Ese partido, con un discurso anti-inmigrante, en una sociedad opulenta, racional, culta, diversa, hasta elegante, diría yo, ha logrado un resultado exitoso en las urnas. Eso nos muestra el rasgo de este mundo, de estos días. Un mundo donde lo que antes solo se podía lograr mediante un golpe de Estado, hoy se puede lograr a través de las urnas. Pero lo llamativo está en que no son líderes que tienen esa grandilocuencia megalómana, pero también el nivel de sofisticación y el nivel de carisma que tenían los grandes líderes fascistas del siglo XX. Estos son personajes vulgares y grotescos, son bufonescos. Entonces, para explicarlo está esta etapa global que produce este tipo de engendros en las urnas, otros fenómenos globales, por ejemplo, el del crecimiento de las diversidades, ¿no?, las diversidades étnicas, las diversidades culturales y las diversidades sexuales. Hay sectores de la sociedad que ven con pánico la aceptación de la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces adhieren con fervor a los discursos más reaccionarios y recalcitrantes que atacan, por ejemplo, a los homosexuales, ¿no? Ellos adhieren. Este es un tiempo de diversidades en el mundo, de irrupción de la diversidad, que genera una reacción recalcitrante. Pero después están las explicaciones locales del fenómeno ocurrido en las urnas de Brasil. Entre las explicaciones locales están las causas éticas, las causas políticas y económicas. Entre las causas éticas, la más visible, esa decadencia moral de una clase política que se hundió en el desprestigio porque naufragó en un océano de corrupción. En esto uno encuentra, si se quiere, el único factor razonable del voto a Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro es uno de los poquísimos legisladores brasileños que no fue salpicado por el mensalao, ni por el petrolao, ni por ninguno de los otros escándalos de corrupción que mancharon a toda la clase política brasileña. Además de esto están las causas político-económicas, que yo diría hacen que la sociedad vea un fracaso que se manifiesta
en esta recesión profunda que se está convirtiendo o ya se convirtió en la más larga de toda la historia de Brasil. Y la sociedad de Brasil ve una corresponsabilidad de la izquierda y de la derecha, que es realmente centro-izquierda y centro-derecha, porque centro-izquierda y centro-derecha compartieron el poder en los gobiernos del PT. La parte que encabezó Lula tuvo resultados exitosos, la parte que encabezó Dilma Rousseff ya fue la caída en esa recesión profunda y larguísima, ¿no? Y siempre esos gobiernos fueron de una coalición entre la centroizquierda, que es el PT, y la centroderecha del PMDB. Por lo tanto, la sociedad ve como causantes y como responsables de esta recesión, además les endilga el fracaso de no poder revertirla tanto a la centroizquierda como a la centroderecha. A estas razones se suman las negligencias y la falta de estatura histórica que ha demostrado en este proceso electoral esa clase dirigente. Una clase dirigente, la tradicional, la que ha sido derrotada por Bolsonaro, que es el candidato antisistema, una clase dirigente que, aún corrompida, mediocre y negligente, sigue siendo la opción más racional si la otra es un personaje fascista, como Bolsonaro y como el general Hamilton Mourão, su compañero de fórmula. Esa clase dirigente, corrupta, decadente, mediocre, pero más racional como opción electoral que la que acaba de ganar en la primera vuelta, cometió negligencias y mostró falta de estatura histórica. Porque frente a una amenaza como la que implica ese fascismo bufonesco, grotesco, que hace una exaltación de la violencia, que hace una exaltación del odio, ¿no?, que mitifica las armas, que ha llegado incluso a bordear el elogio a los sicarios que asesinan meninos da rúa, ¿no?, los mercenarios que cobran dinero por matar a los chicos de la calle, ¿no?, que semejantes personajes queden en posición de llegar al gobierno, debió poner a todo el resto de la dirigencia, a la que se encuadra en los cánones de la democracia, a pensar cómo conjurar ese peligro. Bueno, no tuvieron la estatura histórica de deponer sus propias ambiciones, ¿no?, en pos de crear una suerte de frente de salvación nacional que salve a Brasil de un engendro fascista que se acerca a apoderarse del gobierno. Después, en una de esas, gobernando, depone su fascismo y aparece un rostro racional, pero ese rostro racional hasta acá es desconocido, en Bolsonaro y en el general Hamilton Mourão. Esa clase dirigente tradicional no tuvo la grandeza histórica de deponer sus ambiciones personales, entonces llegar a consensos. Por caso, en la centro-derecha, los dos principales partidos, el PMDB y el PSDB, se chocaron permanentemente, neutralizándose mutuamente. La suma fue cero, restaron en lugar de suma. Y en la centro-izquierda, los dos principales partidos de la centro-izquierda, el PT y el Partido Trabalhista, no supieron resolver la ecuación complicada que estaban planteando. ¿Cómo es esa ecuación complicada? El partido más fuerte, el PT, propuso al candidato más débil, Fernando Haddad, mientras que el partido más débil, el Partido Trabalhista, propuso al candidato más fuerte, Ciro Gomes. Esa ecuación debía ser resuelta mediante el diálogo, la negociación y el consenso. No la supieron resolver. Fueron por separado y se autoneutralizaron mutuamente. A eso se suma el error de Lula a la hora de conformar una fórmula y pone a un académico, un intelectual del PT como Fernando Haddad, que no tiene el apoyo, es incluso repelido por el ala sindical, el músculo sindical, que es el más poderoso del PT, y que no quiere al ala académica.
Y para colmo le pone de candidata a vicepresidente a Manuela Dávila, que es la secretaria general del Partido Comunista. Por lo tanto, pierde competitividad en el mundo sindical, donde es el fuerte del Partido de los Trabajadores, y pierde también competitividad en la clase media y en los sectores moderados que siempre buscan candidatos centristas y moderados. Todo mal. Eso y otras cosas que ya no me alcanza el tiempo para explicar, llevaron a Brasil a este borde del abismo del fascismo de estos días, el de los bufones más grotescos. Sin duda, fenómenos como el de la inseguridad también le aportan a personajes violentos como Bolsonaro, que predican la represión brutal, incluso el asesinato. Pero hay que recordarle a las sociedades que en el caso de Brasil, la inseguridad existió siempre, incluso en las largas décadas de la dictadura militar. Y hay que recordarle también que el gobierno de Lula no fue precisamente como el garantismo que se vivía en la Argentina. Lula metía el ejército en las favelas, o sea, la mano blanda no existió nunca. Pero también hay que señalar que la justicia hizo su aporte al fenómeno Bolsonaro. ¿Por qué? Porque si bien dejar a Lula fuera de la competencia electoral por tener una condena en segunda instancia, cuando tenía los porcentajes de aprobación y de voto, de intención de voto más grandes en todas las encuestas, eso puede ser explicado desde la aplicación de la ley o desde la interpretación de la ley. Lo que no puede ser explicado es que la justicia le haya prohibido, como le prohibió al PT, usar la imagen de Lula en los afiches de campaña de Fernando Haddad, del candidato del PT. Le prohibió realizar entrevistas a Lula en la cárcel. Le prohibió grabar mensajes en la cárcel que fuesen utilizados en la campaña electoral. Esas prohibiciones no se pueden explicar como se puede explicar en una de esas que no lo hayan dejado ser candidato. Esas prohibiciones se parecen demasiado a la censura. Una censura que también le aportó a Bolsonaro, un candidato al que descabelladamente o insólitamente también le sumó el demente que lo quiso asesinar, porque al asestarle cobardemente una puñalada en un mitin popular en Minas Gerais, convirtió en víctima a quien había sido siempre una apologeta de los victimarios, y hasta le dio una coartada para justificar su ausencia en los debates con los otros candidatos, un escenario en el que solo podía perder. Hasta la próxima página.